Hola a todas y buenas tardes por venir. Ya sé que estamos un poco cansadas, que es un poco el final de la tarde, pero bueno, os agradezco a todas que estéis por aquí. Yo soy Pilar y ella es Yo soy Laura Laura. y es nuestro segundo año dando una charla aquí en el Women's Maker, o sea que agradecemos a las organizadoras que nos dejen participar por aquí. Vale, quería empezar con una pregunta, que bueno, sé bastante la respuesta, pero bueno, ¿quién de aquí ha subido una foto, ha hecho un comentario en redes sociales en la última media hora? Casi To- mayoría. Todos Sí, sí. seguramente, ¿no? Vale. ¿Quién sabe exactamente dónde está esa foto de ese comentario alojado? ¿En qué servidor está? Ni puta idea, ¿no? Nada, en Perdón. la nube. Vale, es muy obvio que nuestra presencia en Internet es inmensa. O sea, todo el mundo tiene chats, sube vídeos, fotos, su propio calendario. Entonces, estamos desperdigados por Internet. Distintas plataformas manejan todos estos datos. Cada plataforma tiene un repositorio centralizado con esos datos, ¿vale? Entonces, controla, aparte de todos nuestros datos, tiene unos medios de autenticación personalizados para cada uno y bueno, y aparte también monetizar todos nuestros datos. Todo esto de que dicen de que Google nos controla y todas esas cosas, es verdad. Monetiza nuestros datos, básicamente. Entonces, como resultado, el usuario no tiene poder contra estas aplicaciones. Un usuario no puede decidir subir una foto, subir la misma foto a Twitter o a Facebook a la vez y que esté en un punto. Y tampoco puede cambiar el servicio de almacenaje. Es decir, si yo subo mi foto a Facebook, va a estar en los servidores de Facebook, pero no puedo decidir alojarlo en mis propios servidores. ¿Vale? Y como desarrolladores, esto también es un poquillo duro, porque cada plataforma tiene una API específica. Es decir, yo hago un desarrollo específico contra la API de Twitter o contra la API de Facebook y tengo que hacerlo ad hoc completamente. Entonces, no es fácil el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Así que con todo esto nace un poquito Solid. Entonces queremos explicaros lo que es el proyecto Solid, sobre todo lo que no es Solid. Sí. Entonces, las siglas SOLID corresponden a Social Linked Data, como os pongo aquí. Y el proyecto es muy joven, yo creo que lleva unos 2 o 3 años. Fue creado por Tim Berners-Lee, que como casi todos sabéis, fue el creador de la web, tal y como la conocemos, a finales de los 80. Entonces, Tim Berners-Lee en los últimos años se ha estado preguntando qué ha pasado en la web desde su creación totalmente de forma altruista para compartir, para que fuera un espacio que todos pudiéramos compartir información. Entonces, ha ido evolucionando, se ha ido centralizando la información en una serie de compañías que tienen sus datos, sus datos y los datos nuestros, porque se los cedemos a ellos muchas veces sin leernos las cláusulas de privacidad. Y lo que propone Tim Berners-Lee de aquí a largo plazo es darle una vuelta a la web tal y como la conocemos. Es decir, presenta Solid como una plataforma que está construida sobre la web que conocemos, pero que pretende devolver al usuario el poder que tenemos sobre nuestros datos. Entonces, Solid se basa en el principio, lo que pretende es descentralizar la web. Se basa en los principios de la web semántica. Claro, ¿Cuántos de ¿quién vosotros sabe lo que es la web sabéis? semántica? Porque yo no lo sé. Pues la web semántica lo que pretende es una extensión de la web tal y como la conocemos hoy en día, en la que se pretende o se da significado, es decir, semántica, a la información que hay en la web, de tal forma que la información no solamente va a ser fácilmente interpretable por nosotros. Nosotros cuando vemos una página web con HTML sabemos lo que pone, la entendemos, pero si esta página queremos que se automatice, que sea procesable automáticamente por máquinas, hay que dotarla de significado. Entonces, la web semántica se basa en dos pilares, que son los vocabularios y las anotaciones. Los vocabularios lo que pretenden es estandarizar la forma en la que, bueno, estandarizar todo el conocimiento, creando vocabularios estándar definidos entre una serie de expertos en los que todo el mundo puede hacer aportaciones. Entonces, con esto vamos a definir los dominios de conocimiento y los vamos a hacer estándar. Y luego, por otro lado, tenemos las anotaciones, que normalmente se utiliza el formato RDF, que lo que pretenden es anotar esas instancias y asociarlas con recursos propios. Así, por ejemplo, sabremos que una página web, nosotros lo sabremos y las máquinas también, se refiere, por ejemplo, está describiendo una película o un restaurante. Entonces, otros conceptos que hay en torno a Solid es WebID, que es un vocabulario que va a hacer
que va a estandarizar la forma en la que se accede a los repositorios, que luego veremos que son en los que se almacenan nuestros datos. Y luego otra palabra que os dejo aquí es Sparkle, que Sparkle viene a ser lo mismo que las consultas cuando hacemos en bases de datos relacionales SQL, pues Sparkle lo que hace es hacer consultas sobre sobre datos que están almacenados en formatos RDF. Básicamente Sparkle es un nivel más que RDF. Sí. Entonces, ¿qué hay por detrás de Solid? Aquí os hemos puesto la arquitectura, entonces todo gira en torno a los pods. Los pods son Personal Online Data Store, que lo que viene siendo es el espacio que tiene cada usuario en el que va a almacenar sus datos personales. De tal forma que toda esta arquitectura se basa en estándares. Esto es muy importante porque así después nos va a dar igual qué aplicación utilicemos, porque si todo se basa en estándares no tendría por qué haber ningún problema. Entonces, tanto la comunicación entre las aplicaciones y los pods de los usuarios como la comunicación entre los pods está basada en estándares y, por ejemplo, un usuario puede tener un espacio de almacenamiento, un pod, o varios. Y cada uno de estos los puede definir como públicos o privados y puede definir en cada momento qué información suya comparte con cada una de las aplicaciones. Para acceder a estos datos utilizamos operaciones básicas REST. Entonces tenemos las peticiones de POST, PUT, GET y DELETE. Luego, además, algunos pods pueden implementar consultas más avanzadas Sparkle de tal forma que no va a ser la parte del cliente quien haga las peticiones, sino que todas se van a procesar en el lado del servidor. Y con esto podemos utilizar y hacer consultas más complejas que consulten a uno o varios pods. Esto se basa, toda esta infraestructura, en URIs. Todos los recursos que tenemos almacenados tienen un identificador único que no va a estar repetido en ningún otro sitio de la web. Los datos que almacenamos en pods pueden ser datos estructurados, que preferiblemente serán almacenados en RDF, aunque internamente los pods también pueden conocer o se manejan con bases de datos estructuradas o bases de datos en grafo, y puedes implementarlo como prefieras. Sí, veremos un ejemplo más adelante de las cosas que guardamos dentro de un pod. Y también almacenas dentro de un pod imágenes tuyas personales, vídeos, y todo esto puedes siempre configurar el nivel de privacidad que quieres. La ventaja de todo esto es que todas las aplicaciones web o aplicaciones móviles se van a desarrollar sin tener en cuenta, se van a tener que desarrollar sin tener que modificar los servidores y nuestra información. Entonces, un usuario puede elegir entre varias aplicaciones dependiendo de cuál es la que más le gusta, pero solo tienes los datos tuyos almacenados en un sitio y son las aplicaciones las que acceden a los datos. Entonces, esto es diferente al paradigma que tenemos ahora. Nos gustaría que os quedarais con la idea de que es completamente al revés. O sea, tú no vas a tener que estar autenticándote contra Facebook para poder ver tu foto, sino que será al revés. Tú vas a servir a Facebook de tu foto. Tú le vas a dar autorización para que acceda a tu pod, para coger con un identificador único esa foto que tú has publicado. Y ahora Facebook, por ejemplo, en un hipotético caso, porque es la analogía que es más fácil de explicar, Facebook ahora almacena quiénes son nuestros amigos, pero ahora un hipotético Facebook simplemente accedería a nuestro pod y en nuestro pod tendríamos definidos quiénes son nuestros amigos. Entonces, toda la información que ofrecen las aplicaciones directamente es información que nosotros les cedemos los datos. Ellos mismos no tienen ningún dato personal nuestro. Vale. Y por aquí, como os comentaba ahí Laura, ya os he hecho una breve introducción, el tema de los pods. En los pods, al final, lo que estás almacenando es toda tu información. Las aplicaciones se van a autenticar en tu pod y van a pedir esos datos que desean mostrar en sus redes u otro tipo de aplicaciones, que estamos hablando siempre de redes sociales, pero no tiene por qué ser así. Las aplicaciones se autentican, los piden los datos y el usuario se las proporciona. Esto no significa que todas las aplicaciones puedan acceder a todos los datos que tú tengas en el pod, sino que a lo mejor te conviene tener un pod para tu parte personal, con publicaciones en Instagram, likes en Facebook, y un pod profesional para tus publicaciones en LinkedIn. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, este sería mi pod, ¿vale? Sería una información muy básica, con 2 fotos mías, mi nombre, mi email, mi teléfono, pero esto no sería en sí mi pod. Esto es lo que sería mi pod. Este es el formato de RDF que Laura os estaba comentando. Entonces, aquí se definen una serie de estándares y luego, bueno, en el formato de tripletas, que tenemos un sujeto, un predicado y un objeto,
yo, como persona, tendría una foto como verbo, un objeto, y ese objeto sería esa foto que yo he subido a mi pod. Lo que nos gustaría realmente que entendierais es que es muy fácil hacer una aplicación con todo esto. De hecho, incluso hemos hecho nosotras una aplicación. Qué mejor forma de explicar que poniéndonos a ello. Vale. Entonces, muy brevemente queríamos enseñaros, esto al final es una página estática, ¿vale? Un poquito más, que se traduce directamente a esto de aquí. Vale. Solid provee de una librería JavaScript con la que nos autenticamos directamente contra nuestro pod. O sea, yo desde mi pod tendría que dar acceso a esta página web en concreto, que se llama pues Pebarbero, GitHub o My Solid Friends, y le daría permiso para acceder a mis datos. Entonces, directamente a través de la librería JavaScript, me loguearía, pondría mi login. Previamente yo ya he autorizado que se conecte a mi pod y entonces mostraría algo de información. En este caso, simplemente muestro pues, mi web ID único, que es lo que me identifica. Para obtener todos estos datos, la librería que utilizamos es RDF, que es todo el tema de tripletas que os hemos comentado. Entonces, con RDF directamente pues, obtendríamos pues, nuestros datos, mi teléfono a lo mejor, y lo mostraría. Entonces, de esta manera, viniendo aquí, mostraría los datos de mi pod y luego, con lo que comentaba también Laura, con el tema de las amistades, que también se pueden obtener directamente desde mi pod. O sea, aquí tendría a mi abuela, tendría a Laura también y tenía un señor. Es muy sencillo y para toda la familia. Entonces, los enlaces en los que me he basado para hacer todo esto, bueno, ha sido el foro. Detrás de Solid hay una comunidad. De hecho, hay bastante comunidad, que me ha sorprendido. Yo pensaba que no iba a avanzar tanto. Hay toda una documentación. Y bueno, y si por lo que sea no queréis instalaros un pod, si lo que queréis utilizar directamente un pod que los que ofrece Solid, podéis utilizarlo desde aquí. ¿Y por qué Solid? Como os he dicho antes, Solid es un... Nos da tiempo, ¿no? Sí. Tenemos preparado un vídeo que viene a decirnos que Solid es el último escalón que ofrece, bueno, o que ha intentado dar el W3C. El W3C es un organismo internacional, como os he dicho antes, que en primer lugar persigue que el acceso a la web sea igualitario, y entonces os hemos preparado este vídeo para que veáis un poco cómo es el origen, lo que se pretende desde el W3C, y después a todo esto, a más, lo que se ha ido haciendo y lo que se estaba trabajando desde la fundación, que está liderada por Tim Berners-Lee, es ya descentralizar la web y darnos a nosotros el poder de decidir dónde alojar los datos. Entonces, ¿Funciona? No hay sonido. no hay sonido. Bueno, está subtitulado. ¿Qué? Lo que viene a decirnos es que, independientemente de dónde te encuentres, hay países en los que la web es censurada por algunos motivos. Entonces, lo que se pretende es lo que os he dicho antes de que empezara el vídeo y que no sabía que no teníamos sonido. ¿Así? Bueno, la idea inicial que tenía Tim Berners-Lee es hacer al final una web accesible para todo el mundo. Entonces, este es como el segundo paso. El segundo paso de que las empresas no moneticen nuestros datos, no controlen nuestros datos, sino que nosotros volvamos a ser los únicos poseedores de los datos. Nos gustaría acabar con esta reflexión final, que es la idea, el volver a poseerlos, que no, Sí, como que lo la que se pregunta que pretende- os he hecho al principio, Sí. que no sepáis dónde están vuestros datos es un problema. Y a modo de Sí, conclusión general, en vez de que nos hicierais las preguntas, preferíamos sí. hacerlas Y como nosotras. era a estas horas de la tarde, pues después de todo lo que os hemos intentado transmitir, queríamos ver a ver si realmente os habéis Enterado de algo de la enterado charla. de la charla, a rasgos generales, y hemos pensado que a estas horas una buena idea era hacer un cuestionario de estos. Así que abrís un navegador, os metéis Si podéis abrir un Kahoot, navegador para los últimos 3 o 4 minutillos que nos deben quedar, ¿no? en kahoot.it. Vamos bien. Sí.
La cosa es que creo que hemos puesto la versión... La versión corta. Sí. Entonces, este es el pin. El pin. No sabemos cuánto realmente podréis Entrar. Creo que entrar. hay un límite de 20 personas y hay Así premio que a los quien 20 gane. primeros, sí. O sea, que quien entre antes... Son 3 preguntillas. ¿Cuánta gente hay? 13. Venga, 7 más. 6, 7... ¡Wow! Ah, ¿me doy más? Ya está. No, que siguen entrando. Hombre, pero no creo que después igual muere. Pues no lo sé. Start. Ya está, ya. ¿Sí? Sí. Ya vale, ya. Es que siguen Cortamos. entrando. Hombre, pero luego bloqueará. Ya está, lo siento. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué significa Solid? Lo hemos visto que eran siglas. Esperemos pleno total. ¿Sí? ¿Había 30 y algo? 7 segundos. Igual ya están todos, ¿no? No, vale, ¿quién la ha ¡Oh! cagado? Hay gente que ha fallado. Es muy sencillo. Next. Next. Bien, Suárez. Next. La segunda pregunta. ¿Qué no tiene nada que ver con Solid? Venga. Ya os he dicho, Solid es muy fácil para toda la familia. Muy bien. Aquí sí. Lo hemos hecho bien. Suárez, ya vale. ¿Qué es un pod? Sí, sí. ¡Hala, muy rápido ya! Todos lo tienen súper claro. Vale, pasaría. Sí. Bueno, Ha habido alguien, pero... realmente la verde no estaba mal. Y la vaina esa tampoco. Y la vaina esa tampoco. Y entonces el podium, Es para M. Cristina V. o aquí mismo. Bueno, de premio hay, Sí, unas, sí. hay unas pegatinas. No está Sí, mal. sí. PTR y más cono. Sí, ¿no? Ya Como está. ya- sí. Y con esto, Y con esto ya terminamos. agradecemos Gracias por haber venido a todas. la asistencia. ¿Tenemos algún ratito para las preguntas? No sé si alguien quiere preguntarles algo. Sí, por aquí arriba. Joder, pero Patricia, me cago en la mar. Está muy arriba. ¿Tu micro? ¿No? Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena porque yo creo que ha sido muy ilustrativo. Gracias. Y luego quería preguntar, ¿para cuándo prevéis que las empresas van a empezar, digamos que tienen un interés muy alto ya. económico, aunque exista la tecnología, ¿cuándo creéis que se empezaría a implantar? Es complicado saberlo porque es verdad, a día de hoy hay muy pocas aplicaciones que lo estén implementando. De hecho, ya habíamos pensado en esa pregunta y hay muy poquitas, pero realmente no hay una red social detrás que esté muy interesada en todo este tema por razones obvias. Al final monetizan nuestros datos y lo que les interesa es eso. Tiene que haber un sentimiento de la comunidad que tire hacia allí. ¿Quieres añadir? Que el problema también, bueno, el problema entre comillas, es que para esto tiene que estar implantado una serie de vocabularios, se tienen que consensuar cosas, entonces
el consenso hoy en día es muy difícil para todos los ámbitos, porque por mucho que cuelguen en el W3C el estándar, siempre está abierto a réplicas, las réplicas pueden ser infinitas, entonces esto está basado en una tecnología que, aunque ya lleva unos años, que es la web semántica, realmente muy poca gente está invirtiendo en esto, porque lo ven aún como no inalcanzable, pero sí lo ven aún muy lejos. Entonces, este se basa en unas premisas que aún falta tiempo. Yo, con que ya estuviera todo estandarizado, eso ya sería un gran paso, porque después sí que es verdad es que a las empresas no les interesa esto, porque realmente sacan dinero de lo que damos, porque muchas veces nos logueamos nos hacemos una nueva red social y no vemos lo que hay más atrás. Entonces es gratis. Si es gratis, por algo será. Entonces, pues eso. ¿Hay alguna pregunta más? Nada. Mira, hay una chica. José, ¿me van a quedar unas piernas? Hola, me ha parecido muy interesante la charla y al Me alegro. respecto de los pods quería preguntar si, por ejemplo, si tú quieres compartir cosas con Facebook, con Instagram, con diferentes redes sociales o aplicaciones, si dentro del mismo pod hay como subsecciones en las que dices, para este aplicativo comparto esta serie de datos, para este otro, o tienes que replicar varios pods. Bueno, sí, hay una parte privada y una parte pública que puedes decidir compartir una u otra no, pero sí que es verdad que de momento no he visto ciertos niveles, como para decir esta más de confianza y esta de menos de confianza. Por eso contaba que es interesante el crearte varios pods, tener un poco distribuido tú mismo y categorizada esa información. Vale, gracias. Pues Nada. un aplauso Me a alegro. estas chicas.